Te decía que hay una nueva vacuna que se llama Corbevax, pero esta vacuna tiene unas características realmente interesantes, además de todo lo que se proyecta hacer con ella. Así que vamos a aprovechar también a hacer preguntas que todos tenemos acerca de estos tiempos donde el COVID ha dejado de ser noticia, pero de alguna manera sigue entre nosotros. María Elena, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes al final del día. Nos da mucho gusto. Eh, María Elena, ¿qué ha pasado en Estados Unidos en los últimos días, además de la guerra, que hemos dejado de hablar tanto del COVID? ¿Es que ya estamos en la etapa final? Bueno, yo creo que la verdad es que no, y como usted mencionó, pues hemos visto como el presidente Biden ya está movilizando una estrategia que creemos que va por buen camino, Ujú. obviamente con los pilares que usted mencionó y en especial también con esta aspiración de no solo protegernos a nosotros, obviamente que vivimos en Estados Unidos y países aledaños, pero también ciertamente a todos los países que todavía hay una gran inequidad de acceso, no solo obviamente a vacunas, a medicamentos, a diagnósticos y realmente a tratar de ayudar para que realmente podamos salir de esta pandemia de una vez por Y todas. justamente creo que ese es el interés de ustedes, tengo entendido, y lo comentará ahora, de tener una vacuna de fácil acceso, especialmente por lo financiero, y especialmente en países como, por ejemplo, Centroamérica o el resto de Latinoamérica o incluso países africanos que no han podido tener acceso justamente por los costos o la distribución o por las cantidades. Cuéntenos de Corbevax. Sí, en efecto, nuestro centro de desarrollo de vacunas, que está ahorita basado obviamente en Houston, en el Centro Médico de Texas, con una colaboración de Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital, tiene como aspiración, no solo como dice usted, de desarrollar tecnologías que puedan alcanzar a ser no solo utilizadas, pero accesadas a bajo costo por los países que lo necesitan, pero también creando este concepto de descolonización que implica que sean producidas de una manera indígena y por eso es que hemos optado, como hemos hecho por ya más de 2 décadas, de desarrollar tecnologías que no tienen barreras de propiedad intelectual Ujú. y que usan tecnologías que, como dice usted, tienen la capacidad no solo de ser producidas en grandes escalas y mantener los costos bajos, pero que puedan ser también aprendidas en las regiones que vemos que tienen la necesidad de crear capacidad local o regional. Y yo creo que es un poco nuestra contribución es proveer productos que obviamente puedan ser comprados y accesados porque se producen en grandes escalas, pero que al mismo tiempo estamos creando pues la producción local y los conocimientos de manera local. Cuéntenos más, porque esto no lo conozco. ¿Cuál es la diferencia entre tener patente y no? Digo, las diferencias están claras cuando por una se paga, la otra no, pero ¿cómo se puede crear algo y no estar preso de una patente? ¿Cómo fue el camino para llegar ahí? Sí, bueno, cuando uno patenta algo, esto implica que uno quiere proteger algún secreto de alguna Sí. tecnología, ¿no? Y eso no implica que nosotros no hayamos hecho algo que tuviera la posibilidad de mantenerse protegida, Ujú. pero nuestros, digámoslo así, secretos, porque uno siempre tiene algo que es muy especial de un descubrimiento, de algo que en el laboratorio creamos dentro de nuestros propios conocimientos, pero nosotros optamos por ponerlo en el dominio público. Cuando uno pone una publicación o una receta, digámoslo así, o un descubrimiento científico en el dominio público, es muy inusual que después uno lo pueda proteger, porque si ya está en el dominio Claro, ya público lo no se puede conocemos. proteger. Entonces, ese es el concepto nuestro, es el hecho de que trabajando en desarrollo de vacunas que en especial son para enfermedades desatendidas, para ser desarrollados para poder alcanzar los países pobres y las poblaciones pobres, la barrera de proteger un secreto no es válido, porque al final lo que queremos es que más bien se crea esta bola de nieve donde no solo se produzca en países de vías de desarrollo, pero también se produzca en los países donde se ocupan estos productos. Entonces nosotros decidimos que cualquier descubrimiento de nuestro laboratorio primero lo íbamos a publicar para prevenir este concepto de poderlo patentar
Y entonces cualquier persona que lee nuestras publicaciones y obviamente tiene la capacidad científica de replicarlo, lo puede hacer y lo pueden hasta hacer sin ni siquiera llamarnos, ¿no? Cuando nos llaman y quieren que uno colabore con ellos, contribuyendo aún más a este co-desarrollo, entonces uno hace que pueden ser transferencias de materiales, forjamos consorcios de colaboración, y ahí es donde viene este otro concepto, que es hacer estas licencias que son no exclusivas, porque nosotros buscamos de poderlas hacer con cualquier persona, individuo, centro, investigador, gobierno, privado, que quieran obviamente trabajar con nosotros. Esa es la pregunta. Por ejemplo, imaginemos que en su país, en Honduras, usted es hondureña, ¿verdad? Al menos de corazón, aunque nació en Italia, tengo entendido. Si alguien quisiera hacerlo, no podría lucrar con ello. Si fuera una compañía privada, en este caso, ¿cómo se haría cómo se distribuiría el negocio? Sí, así es. Normalmente estas tecnologías que son a un cierto punto un poco genéricas, ¿no? Ya son conocidas, ya los protocolos están abiertos, cualquier laboratorio, productor puede obviamente replicar, le da obviamente su propio, digámoslo así, un poco su propio sabor, porque en el proceso de escalamiento, de producción, de hacerlo de una manera industrial, porque acuérdese, nuestro descubrimiento es a base de descubrimiento de laboratorio. Nosotros hacemos, por ejemplo, procesos de 10 litros y el manufacturador tiene que hacer procesos de millones, miles de litros, ¿no? Entonces ellos modifican, maduran la tecnología, pero como ya es una tecnología abierta, siempre tienen que mantenerla a un cierto punto con costos accesibles, y obviamente cada productor puede optar por su propio modelo, ¿no? Nosotros tuvimos la gran suerte de aliarnos con manufacturadores que piensan igual que nosotros. Claro. La compañía en la India, Biological E, por ejemplo, ellos dijeron que aunque obviamente ellos tienen que, eventualmente la vacuna se tiene que vender, ¿no? Se tiene que vender a sus gobiernos, claro, o ser subsidiada en algún punto, pero ellos tenían la aspiración de que tiene que mantenerse con este concepto de que fuera para acceso global. Y eso fue algo también predeterminado y la filosofía de la propia compañía. Entonces, como usted puede ver, es de acuerdo ciertamente a la aspiración y a la filosofía de cada aliado. Y nosotros siempre buscamos aquellos aliados que a un cierto punto tengan la misma filosofía nuestra, ¿no? Claro, que es ayudar al público. Que en este caso, y usted no lo dice, esto corre por mi cuenta, deja implícita una crítica a la forma en que se está manejando la salud, ¿no? Que es una salud cara, que la aleja realmente de las personas más necesitadas. Y creo que ustedes están enviando un mensaje muy claro que, insisto, no es un mensaje que ustedes están declarando como tal, pero que nosotros desde este lugar podemos leer y nos parece muy valioso. En efecto, sí, solo para comentarle que sí, nosotros creemos que la salud es un bien público, algo que todos tienen que tener acceso igual, independiente de dónde uno viva y de qué poder económico el individuo o el país tenga. Vamos a hablar específicamente de la vacuna porque otra de las características que nos ha llamado la atención es que tiene, no tengo el conocimiento científico para explicarlo, pero tiene de alguna manera el desarrollo de una vacuna tradicional, de una vacuna común, como por ejemplo la de hepatitis B, que tiene un proceso similar. Cuéntenos más de esto porque, y usted lo había dicho en alguna entrevista, el temor del ARN, que no lo conocemos, que se ha especulado tanto, ¿verdad?, sobre qué es lo que estamos metiendo al cuerpo o de qué tipo de proceso tiene. Entonces ha hecho que mucha gente no se vacunaran con, por ejemplo, Pfizer y demás, que siguen ese proceso. Y mucho se ha criticado que incluso no debería llamarse vacuna y demás. Ustedes están haciendo literalmente una vacuna, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todas son vacunas, porque un producto que se le da a una persona sana para activar nuestro sistema inmunológico de la manera que se active. En el concepto de un vector viral o un ARN es que nuestro cuerpo procesa y produce lo que se llama el producto, que es la proteína, que después activa al sistema inmunológico. Nuestro sistema es convencional,
porque como dijo usted, ya se ha utilizado en muchas vacunas que ya han sido aprobadas y se han utilizado en millones de niños, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, también está la vacuna de la pertusis, la vacuna del papilomavirus, y ya viene con estos procesos que son altamente conocidos, que tenemos previa evidencia de seguridad. El nuestro es en especial también porque hay muchas maneras de producir los productos de proteínas recombinantes. Nosotros usamos una fermentación vegana usando la levadura, que de nuevo es un organismo que es muy altamente usado en producciones de proteínas, que todo es de manera sintética y vegetal, no tiene ningún residuo de derivados de productos de animales, que eso lo hace también, por ejemplo, estamos colaborando con Indonesia, que usted sabe que para aquellos que son musulmanes es muy importante este concepto de halal, ¿no? De que no tenga ningún derivado animal, pero también no tiene ningún derivado de una célula que proviene de humanos también, ¿no? Que yo creo que se ha oído un poco la crítica de varias vacunas. Entonces optamos de nuevo en tecnologías que son, como le menciono, ya usadas porque ya han sido usadas para producir otras vacunas ya utilizadas, ya comprobadas con su seguridad y que entonces ya tenemos un poco, como dice usted, de confianza. Pero para aclarar que eso no implica que las otras vacunas no funcionan o que no son seguras. Cierto que a lo mejor no han sido previamente autorizadas para pues, prevenir otro tipo de enfermedad anteriormente, pero ya se han estudiado desde hace muchos años. Las de nosotros tienen más años de estudio y más comprobación, pero todas tienen el mismo rigor de ser evaluadas y han pasado por ciertamente muchos estudios, no solamente preclínicos, pero también ya ahorita pues con evidencia de vida real, ¿no? Porque estas vacunas ya están siendo usadas en millones de personas. ¿Y qué efectividad han encontrado? Los estudios que han hecho en la India han encontrado efectividad muy parecida a las vacunas de los ARN mensajeros a nivel de más del 80% de poder neutralizar de nuevo estos virus delta, virus beta, más del 90% para neutralizar el virus original. Todo el mundo obviamente está preguntándose qué pasa con Omicron y a veces uno hace los estudios, pero lo hace los estudios cuando está circulando una variante diferente. Entonces ahorita la compañía está reevaluando todos los resultados para ver el porcentaje de neutralización contra Omicron, esperando, pues como hemos visto que ya Omicron está un poco en la baja y esperanzados de que no venga otra variante que después tengamos que correr a ver cómo están los resultados, pero en general muy altas protecciones. Hicieron un estudio que se llama de superioridad, o sea, hicieron un estudio que se comparó en la eficiencia de neutralizar usando la Corbevax comparada con el porcentaje de neutralización de AstraZeneca Covishield y demostramos estadísticamente de que es una vacuna superior. Eso también no implica que la de Covishield no es buena, simplemente se demuestra que está a la par y a un cierto punto hasta mejor que la de AstraZeneca. Considerando la efectividad y no solamente la facilidad de poder tenerlo, ¿no? por esto de no tener patentes, y lo que voy a decir es casi lógico, ¿no? Es decir, deberíamos tener en consideración el uso de esta vacuna, porque sería la más fácil de conseguir, la más fácil de producir. Imagino, y esto lo puedo intuir, ¿no? Que en realidad son las grandes compañías mundiales como Pfizer, Johnson y demás que están detrás de este gran negocio de la vacunación. ¿Es esa la razón por la cual es su vacuna, en este caso la vacuna en la que ustedes han trabajado, no se ha llegado a popularizar o a usar en mayores lugares, en más cantidad de población? Sí, yo creo que hay varias razones. Obviamente, científicamente todas tenían validez y yo creo que pues desafortunadamente no se les dio prioridad a estas vacunas que utilizan estas tecnologías de proteínas recombinantes. Y hemos visto, por ejemplo,
como Sanofi ahorita está tratando de avanzar una, hay otras compañías también que están tratando de avanzar basados en esta tecnología de proteína recombinante. Sí lleva un poquito más de tiempo de lo que llamamos de producción y escalamiento, pero como usted puede ver, tal vez algo acelerado al principio que no se puede escalar y que es de alto costo y que después no se tenga acceso, no es razón por la cual dejar a las otras tecnologías por atrás, que no se les dio el apoyo desde el principio. Yo creo que se tenía la impresión de que con una poca cantidad de vacunas iba a ser suficientes, con el hecho de que se estaba cerrando los países, el confinamiento, que se estaba usando otras barreras, obviamente, de prevención, que tal vez se iba a convertir en una pandemia que iba no necesariamente convertirse en la globalidad como se convirtió. Y cuando se dieron cuenta de que ya estaba fuera de control, a lo mejor ya no había la rapidez ni los fondos suficientes para poder apoyarnos, apoyar a grupos como los nuestros y a grupos como, por ejemplo, estas entidades de manufactura en países en vías de desarrollo. Y ha sido difícil, yo tengo que decirlo muy francamente. Nosotros hemos hecho un poco un crowdfunding approach, ¿no? Donde financiamientos de fundaciones, filantropía, individuos como usted y yo donando 5, 10, $1, lo que fuera, la compañía también tratando de buscar subsidios y apoyos por el lado que pudieran, porque no fuimos beneficiarios de los grandes subsidios multinacionales, ¿no? Y yo creo que aquí es una lección de que gracias a Dios las vacunas que fueron subvencionadas funcionaron, aunque obviamente no han sido suficientes. Pero yo creo que cuando uno no sabe qué va a funcionar, uno tiene que por lo menos diversificar esa estrategia y diversificarla desde el principio, ¿no? Sabiendo de que si en efecto después se tengan que usar, ya estén listas para poder apoyar este concepto de equidad. ¿Cuál es el presupuesto más o menos que se necesita para un tipo de investigación como esta? Mire, es difícil dar un número exacto porque obviamente cada microbio es diferente, cada proceso es diferente. Hemos visto cómo se han puesto billones, mil millones de dólares y euros, ¿no? En compañías como Moderna, obviamente Pfizer puso sus propios fondos. Nosotros lo hemos logrado hacer en nuestro instituto con menos de 7 millones en estos últimos 2 años, ¿no? Y obviamente la compañía en la India tuvo que poner sus propios fondos y conseguir también financiamientos. Entonces es muy difícil, pero yo creo que al final lo que se tiene que valorar es, de nuevo, la capacidad no solo de escalar, de reproducir, de hacerlo de una manera, como mencioné, indígena, donde haya colaboración, pero que al final el producto es dado a un precio módico suficiente que, así como países de alto ingreso lo pueden comprar, pero también que puede ser comprado por todos los países que a lo mejor necesitan tener vacunas que cuestan menos de $2 por dosis. Y yo sé que se puede hacer y lo hemos logrado inicialmente con esta colaboración con India, donde ellos desarrollaron Corbevax, que va a ser ofrecida a menos de $1.90 en la India y obviamente la esperanza es que se mantenga esos costos cuando también se distribuya próximamente a otros países. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente el 10% del valor de las comerciales. Pero acuérdese también, ¿no? Que estamos hablando de nuevo, no tuvieron que construir nuevas fábricas, el personal ya estaba capacitado porque ellos ya producían vacunas usando las levaduras, ellos son uno de los grandes productores de vacunas de la hepatitis B. No, los insumos son insumos un poco más convencionales, entonces ya a lo mejor ya los tenían hasta disponibles. Y trabajar con algo nuevo, una tecnología nueva, es como cuando uno compra un nuevo iPhone, ¿no? El iPhone siempre al principio cuesta una cantidad exorbitante, a medida de que obviamente se va financiando, ya usted puede comprar un celular un poco más módico. Entonces, la curva de aprendizaje, la curva de que estas tecnologías innovadoras se conviertan en lo que llamamos nosotros mainstream,
lleva tiempo, ¿no? Entonces, hacerlo también durante una emergencia es lógico que los precios son más altos. Usted vio que hubo una gran disrupción de las cadenas de insumos, ¿no? Entonces, es cierto, una vacuna que tal vez hoy cuesta 20, 30, $40, la esperanza es que eventualmente se van a convertir también ellas en tecnologías convencionales. Ujú. Igualmente ustedes ya la tienen en mano, la tenían en mano. Esto cuando nosotros lo hemos conocido en las noticias hace un mes, pero ¿desde cuándo ya está oficialmente afuera? ¿Cuándo India lo empezó a producir? ¿El año pasado? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con nuestro partner en la India desde muy al principio del 2020, probablemente que abril, mayo del 2020. Nosotros ya tenemos 10 años de estar trabajando en una tecnología de producir prototipos para SARS y MERS. Nos tomó tal vez unos 2, 3 meses en readaptarla para la COVID-19 y apenas teníamos ya nuestra tecnología, el prototipo, pues empezamos a llamar a todos los productores a ver quién estaría interesado en no solo colaborar con nosotros, el hecho que obviamente estábamos publicando nuestros artículos, ver, incentivar a ver quién quería adaptar o adoptar la tecnología y desde hace ya más de 20 meses estamos obviamente trabajando con Biological. Ellos recibieron su autorización el 28 de diciembre para una edad adulta. Ahora ya hace la semana pasada se extendió esa autorización para los adolescentes de 12 años en adelante y están terminando ahorita la información para que reciban su autorización de 5 años en adelante. Y también están haciendo obviamente estudios para ver si uno puede utilizar esta vacuna como un refuerzo, ¿no? En personas que ya recibieron otra vacuna anteriormente. Lo principal era primero ayudar a aquellas poblaciones que no habían recibido ninguna vacuna, después obviamente también la población pediátrica y eventualmente también para usarla como un refuerzo. El proceso inicialmente son 2 dosis, ¿verdad? O sea, sí, Así dos es. dosis, sí. Sí, Y, 2 dosis, igual 28 días de diferencia entre la primera y segunda dosis, y eventualmente el refuerzo puede ser igual después de 6 meses, pero obviamente uno no sabe porque uno tiene que ver en qué situación vamos a estar en la pandemia. Las proteínas recombinantes también tengo que decir son soluciones muy favorables en el evento que vayamos a necesitar refuerzos anuales. Por ejemplo, ustedes oyen mucho de que vamos a necesitar vacunarnos sí. cada año o cada cuánto. Estos tipos de tecnologías son muy favorables porque, como le menciono, ya se han utilizado anteriormente y están demostrando que son tecnologías que se pueden usar a largo plazo y se pueden almacenar a largo plazo, o sea que uno las puede producir, mantenerlas a refrigeración y no tienen estas expiraciones rápidas, sino que tienen expiraciones a años prácticamente. Y la duración de la inmunidad, imagino que es relativa, pero más o menos en cuánto la han conseguido. Sí, fíjense que justo un estudio interesante cuando empezaron a hacer los estudios clínicos, que fue prácticamente a finales del 2020, ellos le dieron seguimiento a la población para ver después de cuántos meses ellos podían todavía ver una inmunidad pues alta. Y esos individuos que recibieron su vacuna hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, todavía tienen una inmunidad muy alta, entonces se ve que es duradera. Entonces creemos que esta vacuna también no se ven esas reducciones en la inmunidad. Obviamente se tiene que ver en el contexto, como le menciono, de qué variante está circulando, ¿no? En qué situación estamos de la pandemia, pero tiene ya evidencia de que la inmunidad que confiere es una inmunidad a larga duración. Estamos conversando con la doctora María Elena Botassi. Nació en Génova, en Italia, pero su padre es hondureño y su vida luego transcurrió en Honduras. ¿A qué edad llega a Estados Unidos, doctora? Bueno, yo estuve en Honduras desde mis 8 años hasta que me gradué de microbióloga, o sea que ya cuando me fui a Estados Unidos fui ya pues mayor, ya creo que tenía que 23, 24 años, y ahí estudié, hice mis estudios
de PhD y de postdoctorado, y la verdad es que tengo desde el 89 que estoy en Estados Unidos. No nos da el tiempo para leer toda su carrera. De todas maneras, hay muchísima trayectoria, no solamente en estudios, sino en tareas de servicio, en el caso de publicaciones, de muchísimas conferencias a nivel mundial. Y además debo decir, doctora, que es una gran comunicadora. Nos cuesta a veces conversar con personas que están en la ciencia porque no conocen las palabras para poder entendernos, especialmente para las audiencias más grandes. O porque, bueno, el talento es estar en un laboratorio, no en la comunicación. Y usted ha sido bendecida también con ese talento, así que qué fácil es conversar con usted. Ay, muchas gracias. Vamos a volver a la vacuna. Decíamos, es doble dosis, puede ser refuerzo para quienes han tomado otro tipo de vacunas. ¿Podría este ser combinable, por ejemplo, con alguien que ha tomado las ARN, que tienen las ARN? Como la Sí, Pfizer y demás. esa es la esperanza, en efecto. Bueno, ahorita los estudios están haciendo con vacunas como las de vector viral, por ejemplo la de AstraZeneca, porque obviamente en la India ellos están interesados inicialmente en ver con lo que obviamente se ha utilizado en la India, y en la India no han llegado las vacunas de ARN mensajero, pero ya estamos haciendo estudios para ver la posibilidad de hacer en efecto la combinación con ARN mensajero. Pero ahorita la urgencia, tengo que decirle también, es en muchos países que han recibido, por ejemplo, las vacunas basadas en los virus inactivados, que son, por ejemplo, la de Sinovac, la de Sinopharm. Esas han visto que han sufrido bastante el porcentaje de protección, y esas poblaciones se beneficiarían mucho de recibir refuerzos con las proteínas recombinantes. Entonces, esa es otra prioridad para nosotros, es también priorizar, obviamente, donde se necesita más la urgencia de proteger a la población, no solo aquellos, obviamente, donde no han tenido ningún acceso, pero también evaluar un poco cuáles son las vacunas que necesitan un poco más de rescate, digámoslo así, que pueda complementar, porque el individuo ya tiene una buena base que llamamos nosotros de primaria de inmunización, y después es levantar y reforzar y crear un poco más la duración de esta inmunidad. Y ahí me abre a la pregunta. Obviamente no es suficiente, y no sé si en todos, y esta es la pregunta, en la inmunología natural del ser humano no puede contra el COVID porque el COVID es muy fuerte, o porque nosotros no estamos con una inmunología muy alta porque no nos alimentamos bien, porque no cuidamos nuestra vida. Podríamos, si nos hubiéramos cuidado, hablo de la cultura en general, desde la alimentación hasta el cuidado de la salud, ¿podríamos haber sobrepasado esto sin haber necesitado una vacuna? Mira, es una muy buena pregunta, porque la verdad que lo esencial es que nosotros como seres humanos, aunque somos parecidos unos a otros, somos muy diferentes unos con otros, ¿no? Entonces, no solo en nuestra parte genética, obviamente, como dijo usted, en la parte nutricional, muchos de nosotros también tenemos otras enfermedades de base, obviamente en la edad en que estamos, qué tan saludables somos, ¿no? Y se ha visto con este virus donde no se podía ni siquiera predecir, ¿no? Gente muy joven fue afectada muy gravemente y han obviamente muerto, como obviamente las poblaciones de los adultos mayores. Al principio se veía como los niños, a lo mejor se tenía la percepción de que no estaban siendo afectados. Entonces, dejar de predecir de que si uno se infecta naturalmente, obviamente sí vamos a tener una respuesta. Y hay unos que hemos tenido de que a lo mejor la respuesta fue favorable y no tuvimos ni síntomas y pudimos obviamente contraatacar el virus, pero otros que no. Entonces, dejarlo al azar, pues tampoco no es algo pues que es muy favorable, ¿no? Entonces, por eso es que las vacunas tienen ese concepto, es que uno estudia el microbio buscando cuál es el talón de Aquiles de estos microbios, y desde hace muchos años sabíamos que esta proteína espiga de la coronita de este virus definitivamente era algo que es esencial para el virus, ¿no? El virus mismo para sobrevivir. Entonces, sabiendo cómo atacar, cómo inducir una inmunología, una inmunidad protectora,
iba a ser más dirigida, podíamos manipularla para que fuera más robusta, como me estamos hablando hace unos momentos, de que pudiéramos realmente asegurarnos de que independiente de que si somos adultos mayores, que si somos niños, que tenemos un factor de riesgo, la inmunidad de la vacuna nos puede ayudar a levantar a que todos respondamos de una manera favorable y así eventualmente cuando uno se infecta con el virus no tengamos estas enfermedades tan graves, ¿no? Que nos lleven a hospitalizarnos y que nos lleven a matarnos, porque esa era la prioridad esencial, ¿no? Aunque nos infectemos, que logremos pues controlarla combinando un poco obviamente la inmunidad que inducimos con una vacunación y al mismo tiempo porque también cada quien responde de una manera muy diferente a otra. Y por eso es que hay que resaltar que el beneficio de la vacunación, ¿no? De que es cierto que uno puede obviamente responder naturalmente, pero el beneficio de la vacunación es que uno prepara de una manera más inteligentemente cómo es que uno quiere que reaccione nuestro cuerpo. Entiendo. Considerando que es algo que lo incluimos en el cuerpo, los beneficios son los buscados, pero siempre tiene efectos secundarios. En este caso, dos preguntas. ¿Cuáles serían los efectos secundarios de la Corbevax? Y si los efectos secundarios de la Corbevax serían diferentes a lo que han usado otras tecnologías. Sí, y es cierto, y todo en este mundo tiene un beneficio y todo también puede conllevar un riesgo. Y cualquier medicamento, ya sea vacuna, droga, todo tiene un riesgo, ¿no? Pero lo ideal, como dice usted, es que el riesgo sea mucho menor y obviamente que el beneficio sea mucho mayor, y también en comparación con uno estar expuesto al virus de una manera natural, ¿no? Entonces, estas vacunas basadas en proteínas recombinantes ya tienen años de experiencia de ver cuáles son las seguridades, obviamente en vacunas, por ejemplo, de la hepatitis B y otras, vemos que tienen ciertamente reacciones como las vemos comúnmente, los dolores en el brazo, que a veces le da a uno calentura, o que a veces obviamente tiene reacciones adversas que no son severas, que son transitorias, como la hemos visto con prácticamente todas las vacunas. Pero lo bueno es que hemos visto, y aún Corbevax lo demostró en este estudio de comparación con Covishield, que encontramos 50% menores reacciones adversas que como lo que se vio con estas vacunas basadas en vector viral. Y no se encontraron hasta el día de hoy reacciones severas como las que hemos obviamente escuchado que pueden ocurrir de una manera tal vez rara, pero que sí ocurren obviamente con Corbevax. Y yo creo que es no es inusual porque de nuevo estas tecnologías basadas en proteínas recombinantes ya sabemos un poco cuáles son los perfiles de seguridad que teníamos, que esperábamos evaluar. Doctora, y vamos cerrando ya la conversación, pero antes de conversar con usted anunciábamos que había una ley que habían propuesto aquí en la Florida que finalmente no va a salir adelante, que protegía que los médicos pudieran recetar lo que consideraban necesario para un paciente, especialmente en tratamientos de COVID, más allá de las directrices del CDC. Y una de esas medicinas era la famosa ivermectina. ¿Qué sabe usted y qué considera acerca de estos procesos alternativos que se intentaron? Bueno, yo como no soy experta en medicamentos y drogas, no puedo dar más que el hecho de que yo sé que la ivermectina, que es un medicamento que lo usamos ampliamente para tratar ciertos tipos de parásitos. O también es un medicamento que se usa también en el ámbito veterinario. Se hicieron muchos estudios porque al principio es cierto, uno tiene la esperanza de que a lo mejor algo que ya existe, algún medicamento que ya se está utilizando, que tal vez tenga la capacidad de poder ser reutilizado para otro tipo de indicación. Pero ciertamente uno tiene que seguir de nuevo, como uno hizo estudios para evaluar si las vacunas funcionan, como los nuevos medicamentos se han evaluado para ver si funcionan, todo se tiene que hacer obviamente en estudios controlados
y evaluando después, obviamente, la evidencia científica, si funciona o si no funciona, cuál es el beneficio, cuáles, ¿no? Las potenciales repercusiones. Y ciertamente basado en eso, pues yo como profesional de la salud, concuerdo con que el hecho de que si hay una pauta que es después que es basada obviamente en la evidencia científica, pues uno no tiene que obviamente usarla si no hay una evidencia de que obviamente puede conferir un beneficio, porque uno puede también causar daño. un daño, ¿no? Si uno no sigue esas pautas. Doctora, ya para despedirnos, hay dos cosas que quedan en evidencia conversando con usted, más allá de todo lo que hemos sabido acerca de la Corbevax. Y es ver la nobleza de su trabajo y la ética detrás de eso, que creo que son dos valores o dos formas de trabajar que en estos tiempos se han ido perdiendo, o al menos no son tan evidentes, ¿no? Parece que todo lo demás nos hubiera sobrepasado. ¿Cómo ha sido su carrera? Brevemente, ¿dónde encontró esta pasión para a esta altura, después de tantos años de investigación, mantenerse con este nivel de ética y nobleza en una industria compleja, ¿no? Sí, y yo creo que pues ciertamente es mis valores personales, ¿no? Que vienen ciertamente de mi familia. Un poco tengo que decirle también mi base católica, ¿no? Que siempre es una guía moral y de ética, ¿no? De ayudar al prójimo y de estar siempre alerta, ¿no? Porque como dice usted, uno tiene que estar alerta de a veces de situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, donde uno tiene que mantenerse siempre con la misma, como le digo, con los mismos valores. Pero tengo que decir que trabajando en el ámbito académico, tratando de utilizar modelos que a un cierto punto son siempre basados en que somos empresas, ¿no? Aunque lo hacemos sin fines de lucro o lo hacemos con aspiraciones para ayudar a aquellos que lo más necesitan, uno siempre tiene que tener el concepto de que tiene, como dice usted, comunicar bien, hacer un poco su propio mercadeo, ¿no? De cuál es el concepto, de trabajar de una manera transparente, de no tener miedo a que uno puede obviamente equivocarse, ¿no? Y eventualmente aceptar que uno se equivoca y seguir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ciertamente me inspira, y el haber encontrado al doctor Peter Hotez, que obviamente ustedes saben que somos prácticamente un dúo dinámico, ¿no? Que tenemos la misma un poco filosofía y que nos complementamos no solo en personalidad, pero en capacidad también, y que detrás hemos creado un grupo que también tiene la misma pasión y la misma aspiración nuestra, y que la verdad es que eso es lo más esencial, ¿no? De que trabajamos siempre de una manera optimista y positiva, y que todos tenemos prácticamente la misma filosofía, y que nuestras instituciones... ¿Cuántas personas hay en su equipo? Miren, nuestra escuela de medicina tropical somos aproximadamente unos 60 que tenemos todos diferentes roles, ya sea de educación, de investigación, también damos servicios clínicos, tenemos unas clínicas de medicina tropical a adultos y pediátricos, hacemos obviamente servicio a nuestras comunidades. El grupo del Centro de Desarrollo de Vacunas somos aproximadamente unas 20 personas, y obviamente basados también en instituciones que también nos apoyan, porque eso también es muy importante, que la institución que nos respalda tiene la misma visión nuestra, ¿no? Y la misma filosofía. Doctora, ha sido literalmente un gusto. No todas las veces se dice con esa intención. Ha sido un gusto poder no solamente escucharla, sino conocerla. Le agradecemos mucho por habernos traído esta noticia, no solamente por lo que están haciendo, sino por la forma en que lo hacen, en una semana donde las noticias han sido complejas, donde el mundo está frágil, pero tomamos fuerza con su historia y con su trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. María Elena Bottazzi es microbióloga, directora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, de una amplia trayectoria en la investigación, nominada al Premio Nobel de la Paz, calificada como una
de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica por la revista Forbes, pero por sobre todo esto, un reflejo de la nobleza y la ética detrás de la investigación científica. Ha sido nuestra invitada de hoy,